El Mar Rojo. Este increíble mar se encuentra en el Océano Índico. Entre los continentes de Asia y África podemos ver este mar fruto de un fenómeno. El área que ocupa es de unos 450.000 kilómetros cuadrados, mide unos 2.200 kilómetros de largo y tiene una profundidad de 500 metros. La temperatura de este mar no varía demasiado dado a las condiciones ambientales. Es considerado el mar más cálido del mundo dado que las temperaturas se encuentran en un rango de entre 2 y 30 grados. Las temperaturas más bajas se registran durante el invierno y en verano alcanzan las más altas. Posee una salinidad bastante alta debido a sus altas temperaturas. Al ser más cálido, la tasa de evaporación del agua es mayor, por lo que la salinidad aumenta su concentración. Por otro lado, al tener precipitaciones muy escasas, no renueva el agua, por lo que hace aumentar aún más la salinidad. Estas condiciones son las que hacen que este mar tenga muy pocas especies animales y vegetales, pero que sean únicas. Se trata de flora y fauna adaptada tras miles de años a las condiciones ambientales presentes. Cohabitan en este mar el 10% de todos los peces existentes en el mundo y gracias a la calidez de las aguas se puede desarrollar bien los arrecifes de coral. Nos encontramos también algunas especies de tortugas como las verdes, laúd, la carey y otras que se encuentran en peligro de extinción. Son muchos los científicos que se han cuestionado a lo largo de los años cómo se formó este mar. La teoría que ha tenido más éxito al respecto es aquella que muestra que se originó hace 55 millones de años, cuando tuvo lugar la separación entre África y la península arábiga. Esto tuvo lugar con la formación del continente Pangea y se explica con la teoría de la deriva continental. Cuando tuvo lugar la separación, la grieta que se quedó se fue llenando de agua con el paso del tiempo. Es así como este mar comenzó a formarse. Hoy día, gracias a la tectónica de placas, esta separación sigue activa, por lo que el mar continúa creciendo en superficie. A consecuencia de ello, el nivel del mar está aumentando unos 12.5 centímetros al año. Esto provocará un cambio en las condiciones del Mar Rojo y probablemente tras millones y millones de años pueda convertirse en un océano. ¿Y de dónde viene su nombre? Es algo que todos quieren saber, ya que el nombre de Mar Rojo no se le da porque las aguas tengan un verdadero color rojo. Este nombre viene a raíz de la existencia de ciertas algas y cianobacterias presentes en el mar. Es probable que estas sean las causantes de las mareas rojas que se dan en este mar. Las mareas rojas se dan a causa de los afloramientos estacionales, que se forman en lugares cercanos a las superficies del mar. Estas algas son las que tiñen el agua de rojo. Y no es un rojo como tal, pero sí rojizo. Este fenómeno se puede observar también en aguas caribeñas. Se ha podido comprobar que, dado las condiciones ambientales en las que se encuentra el mar, la concentración de algas es bastante grande. En algunas estaciones del año ascienden a tal cantidad que son capaces de teñir el agua de rojo. Esto forma parte de los ciclos biológicos de cada especie. Y en este caso las concentraciones de algas van aumentando o disminuyendo conforme pasan las estaciones. En las estaciones en las que la concentración de algas es menor, el color no es rojo sino marrón. Los creyentes son aquellos que piensan que el Mar Rojo ha surgido a partir de la historia de Moisés, al separar las aguas para liberar a su pueblo y ser perseguido por los egipcios. Las aguas se tiñeron de rojo con la sangre de estos. Otra teoría sobre el origen de este extraño color de las aguas es la que dice que se debe al reflejo del cielo. Los acantilados de los montes cercanos al Mar Rojo son rojizos, y lo que se observa en el agua no es más que el reflejo del cielo y de las montañas circundantes, dado que el monte Sinaí se encuentra cerca al Mar Rojo y es de color rojizo, por tener minerales de hierro. A estas montañas también se le denominan montañas rubí. En las primeras horas de la mañana los rayos del sol incidentes en los montes hacen que se refleje en el agua el color rojo. Puede ser una explicación a ello, sin embargo también hay quien piensa que los rayos inclinados que nos llegan desde la tarde puede explicar el color en el agua. ¿Y tú? Coméntame, ¿cuál de estas teorías piensa que es la correcta? Házmelo saber en los comentarios. Esto fue Screen TV. Yo soy Violeta Fernández. Hasta la próxima. Chao, chao.